Bienvenidos al Rey Jesús Bolivia, la nueva forma de acceder a tus prédicas favoritas totalmente completas. Visítanos en nuestra página web. Y no te olvides de suscribirte, además activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Yo quisiera que ustedes abran la Biblia, la Escritura, y vamos todos al libro de Mateo capítulo 24, verso 7. Quiero en esta mañana hablarles acerca de la guerra entre el bien y el mal. La guerra entre el bien y el mal, y está en el libro de Mateo capítulo 24, verso 7. Estas profecías Cristo las habló, las profetizó y dijo: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes. Pestes es lo que hoy le llamamos la enfermedad infecciosa, una enfermedad contagiosa. Eso es una peste. Hambres, terremotos en diferentes lugares. Esto Cristo lo profetizó. Esos tiempos que Él habla son estos tiempos. Y cuando vamos a través de todas las palabras de Dios, hemos visto delante de nuestros ojos. ¿Cuántos de ustedes el domingo pasado estuvieron acá recibiendo esa unción? Usted está listo para lo que venga. Fue glorioso lo que pasó el domingo pasado. Le ministré la unción del tercer día. Y hemos estado viendo delante de nuestros ojos, hemos entrado en una década, la década más crucial de toda nuestra vida. Comenzamos un 2020 con un virus, comenzamos un 2020 con racismo levantándose, el espíritu de racismo. Comenzamos un 2020 con protestas. Comenzamos con un colapso económico, con una explosión de apostasía, personas yéndose. Es más, después de esta pandemia, mucha gente no volvió a la iglesia, ya se quedó en la iglesia. Y si usted no lo sabía, la Biblia ordena a los cristianos el congregarse. No es una opción, es un mandato que la Biblia nos ordena. Y usted sabe que si una persona está apartada, en el momento que usted deja de venir a la casa de Dios, usted se está apartando y no lo sabe. Entonces hay mucha gente que no volvió, se quedó. Vimos las tinieblas incrementar en el mundo, la corrupción, la maldad. Y hay una batalla entre el bien y el mal en la mente de las personas. Las personas están luchando en su mente, miedo, inseguridad. Y hay una guerra en el ámbito invisible por las almas de los hombres. Efesios capítulo 6, verso 12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales que no los podemos ver físicamente. Entonces dice Efesios 6:2, porque no tenemos lucha o guerra contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en lugares celestes. O sea, detrás de toda la maldad y detrás de todo el mal que está pasando, hay seres humanos, entidades espirituales que están detrás de todo esto. Nosotros como cristianos tenemos que verlo. Así que no se enoje con personas, enójese con lo que están detrás de las personas. Hay demonios detrás de esa persona, a esa persona que le quiere hacer daño a usted. Y yo quiero en esta mañana abrirle sus ojos, educarlo por un momento a todo lo que está pasando para prepararlo para el futuro. ¿Se recuerda cuando les he estado hablando del sacudimiento, de las cosas que venían? ¿Se recuerdan? Bueno, la profecía, lo que hace, la profecía es el futuro, habla del futuro. Lo que hace es preparar al cristiano o la iglesia para que la iglesia pueda prepararse para todo lo que viene. Entonces, viendo todo esto, los resultados que quedan de esto, 8.5, vamos a ver algunos números, 8.5 millones de personas infectadas con el virus.
Tenemos 224,000 personas muertas solo en Estados Unidos. Y las enfermedades mentales, hablando de depresión, hablando de miedo, hablando de suicidios, se aumentaron el 27% de los adultos en Estados Unidos. Antes de eso, en los Estados Unidos había el 10% de la población de Estados Unidos, que son 300 millones, estaba ya viviendo en depresión. Estamos hablando de 30 millones. Si ahora estamos hablando de 27 millones, es casi el triple. Mire esas estadísticas. Estamos hablando de casi 90 millones de americanos, los cuales están en depresión ahora mismo, enfermedades mentales. Y esto ha resurgido después del encierro. Entonces, en todo esto, lo que estamos viendo es un choque entre el bien y el mal. Las personas que no son espirituales no pueden ver estas cosas, no ven qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Simplemente le dicen, bueno, el encierro. Lo que no saben en todo esto, todo lo que está pasando. Y esto es lo que el Señor me habló. El Señor me dijo, esto es una guerra entre el bien y el mal. Me dijo esto, no solamente es una guerra entre el bien y el mal, sino es entre la justicia y la injusticia, entre lo que es lo falso y lo verdadero, lo que es correcto y lo que está incorrecto, la anarquía, la ley y el orden. En otras palabras, todo lo que estamos viendo, ¿qué es lo que viene ahora? Esto es lo que vimos lo que yo he estado profetizando hace muchos años. Yo le he estado hablando de todo esto que venía. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que viene? Aleluya. Para ponerlo a usted en perspectiva, todo levante su mano y diga perspectiva. Perspectiva es cómo ven las cosas en todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, todo lo que está pasando en el mundo. Volvemos a repetir, muchísima gente ya no volvió a la iglesia, se conformaron a una falsa realidad. Esto lo que nos da a entender es que ya esas personas dijeron, ya me quedo en casa, ya no voy más. Entonces ya prácticamente estamos desobedeciendo el mandamiento que Dios nos dio de venir a su casa. Entonces mucha gente, con todo esto que pasó, se vio lo que creían, se vio si tenían fe o no tenían fe. La pregunta es, ¿qué más viene? ¿Me puede arreglar un poquito el sonido ahí? ¿Qué más viene? Si nosotros, la iglesia, no ora, hay muchas cosas que el Señor me ha mostrado a mí y ha mostrado a muchos hombres de Dios. Y hay otro virus que se está haciendo clandestinamente. Este virus viene, por supuesto, para dispersarlo en Estados Unidos. Y la guerra que nosotros vamos a ver, la que viene, no es una guerra de aviones ni de tanques, es una guerra diferente. Y este nuevo virus que viene a Estados Unidos, mucha gente ya le llaman virus X. O sea que es un virus que se está preparando. Lo segundo, ¿qué va a venir próximo? Vamos a ver en Lucas capítulo 21, verso 25, 26. Vamos a ver lo que se llama, la gente va a desmayar del miedo por todas estas cosas que vienen. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿De qué la Biblia habla de eso? Y dice, y la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor a la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo le hago una pregunta. ¿Qué puede conmover los cielos? Sino una guerra cósmica. En este momento los satélites, hay una, ¿cómo se llama? Electromagnetic, how do you call it? ¿Cómo le llamas? Hay un pulso electromagnético que están en los satélites de los satélites rusos, chinos y americanos. Y eso prácticamente pueden hacer perder la energía del 30% del país. Pueden pagar todas las computadoras, todos los teléfonos. Todo ahora se mueve con satélite. ¿Qué más viene?
Dios me mostró que habían ciudades enteras de los Estados Unidos quemándose en fuego. Dos que más viene, y esto se lo advierto porque muchos años yo me he parado acá y yo le he dicho, esto es lo que viene. Antes del virus yo le preparé a usted. O sea que usted, nadie aquí tiene excusa. Yo le he preparado para que usted se levante y se pare. El Señor me mostró, mire lo que acaba de decir Jesús, dice que vienen hambres. No sé si es este año o el próximo año, pero viene un hambre sobre la faz de la tierra. Y Dios ya se la está mostrando a mucha gente. Así que yo le diría que a usted comience a guardar alimentos de primera necesidad, pero no para usted solamente, sino para ayudar a otros. Cuando venga la crisis, los cristianos son los primeros que debemos de tener. Y dentro de todas estas cosas hay un liderazgo en Estados Unidos que va a permitir esto o va a pelear contra esto. Entonces nosotros tenemos que ver para que Dios ponga el liderazgo correcto y orar que estas cosas no sucedan. Tenemos muchas cosas. Lo primero ¿qué es lo que está en juego en estas elecciones ahora? Lo primero que está en juego, si vemos lo que pasó, vemos los resultados, vemos que menos cristianos o muchos se quedaron en el camino y muy pocos ya ahora están surgiendo otra vez. Número dos, vemos las cosas que vienen sobre la faz de la tierra. Entonces nos enfrentamos con algo muy fuerte. La pregunta es esta: ¿cómo nosotros o qué es lo que está en juego en estas elecciones? Yo quiero que usted lo anote. Primero está en juego nuestra libertad religiosa. Es decir, ¿por qué los bares están abiertos en ciertas ciudades de Estados Unidos y la iglesia está cerrada? ¿Por qué los casinos están abiertos y la iglesia está cerrada? El diablo ha querido ponerle un bozal a la iglesia, pero nosotros estamos para pararnos y no permitir que se nos silencie. ¿Estamos acá? Cuando vemos esto, las casas de oración cerradas, nosotros tenemos iglesia en toda parte de Estados Unidos y allá la gente dice, aquí no puedo, porque te llevan preso por alabar a Dios, pero no te llevan preso por estar tomándose cerveza en el casino. En otras palabras, toda nuestra libertad está en juego. ¿Estamos acá todos? Entonces, uno de los propósitos de China en esta libertad es socavar la libertad de esta nación y socavarla con el socialismo. Nosotros, como dijo el presidente, no seremos nunca una nación socialista. Los cubanos y los venezolanos pueden entender lo que yo les estoy hablando. Pueden decir amén a esa palabra. Pero si nosotros oramos, lo primero está en libertad, nuestra libertad. La libertad de expresión es la primera enmienda de la Constitución de esta nación. Dos, tenemos la segunda, vemos lo que está en la justicia, lo que está en juego, la justicia social. Yo quiero que note esto. ¿Qué es la justicia? La justicia es hacer lo correcto. Usted es justo cuando usted hace lo correcto. Es decir, cuando nosotros en medio de la presión y en medio de lo que el mundo pueda hablar de la iglesia de Cristo, nosotros hagamos lo correcto. Usted nunca rehace lo correcto. Y dos, lo justo o el justo tiene que ver con la igualdad. Esto no tiene nada que ver. Mire lo que dice Salmo 89:14. En la igualdad. La justicia no tiene nada que ver con partido político, demócratas, republicanos, independientes, etc. La justicia afecta nuestra manera de vivir. Cuando en un país hay justicia, afecta positivamente. Cuando no hay justicia, afecta negativamente a sus ciudadanos. Mientras vemos toda la perspectiva global y de este país, mire lo que vemos. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Hablando de Dios, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Pueden decir amén a esa palabra. La iglesia no habla de estos tópicos.
no queremos hablar de justicia social, no queremos hablar porque lo consideramos un crimen, lo consideramos malo, pero eso está en la palabra de Dios. La justicia es hacer lo correcto. Entonces, lo segundo, otro problema de justicia social es el aborto. Entonces, las personas que me están viendo allá, mire lo que le voy a decir. El aborto le ha hecho injusticia a 60 millones de niños. ¿Qué significa eso? Para que usted, los ojos suyos se le abran. Estimado de abortos en los últimos, la ley del aborto entró en 1973 y hasta el día de hoy 61 millones de niños han sido asesinados en el vientre de su madre. ¿Hasta cuándo la iglesia estará en silencio? Hay justicia social y viene el aborto. Y escúcheme esto. El aborto es pecado y es un asesinato. Yo quisiera un amén de la gente. El aborto es un pecado y es un asesinato. ¿Por qué es pecado y por qué es un asesinato el aborto? Salmo 139, verso 13 al 14. Anote lo que le voy a decir. Can you close that door please to the left? Mire lo que le voy a decir. Mire lo que dice el salmista. Porque tú me formaste mis entrañas. Tú me hiciste, en otras palabras, el salmista dice, tú me hiciste en mi vientre. ¿A cuánto Dios los hizo en el vientre de su madre? No dice que los creó, los hizo. Porque hay una diferencia entre crear y hacer. Hay una diferencia entre formar y crear. Y dice, tú me hiciste o me formaste en el vientre de mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre. Y dice, verso 14, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. La razón que el aborto es pecado es porque usted, antes de ser formado un ser humano, usted fue creado un ser espíritu. Voy a repetirlo. Antes de usted ser formado en lo físico, Dios ya lo había creado miles y miles y miles de años antes de usted venir al vientre. No importa si ese bebé tenía un día, un segundo en el vientre, ya lo que venía no era la mitad de un niño, ya venía un bebé. Yo quiero escuchar la iglesia en esta mañana. En otras palabras, antes de ser un ser humano, ya usted era un ser espiritual. Cuando vino al vientre de su madre, ya entonces ya usted tenía vida. Hoy en día le meten vacuum cleaners a los vientres de las mujeres y hacen pedazos esos bebés. Y eso es un asesinato, porque ya un niño, aunque tenga un día, un segundo, ya tiene vida. Y lo que le voy a decir le voy a decir esto bien fuerte. La razón que el diablo quiso matarlo en el vientre de su madre es porque ya usted tenía un propósito. Y usted está aquí hoy. Dele gracias a Dios que usted está vivo. Dele gracias a Dios que su madre lo trajo a este mundo. No importa el vientre que lo trajo, lo más importante que Dios lo creó con un propósito divino. Y usted está vivo ahora. Usted está vivo ahora porque Dios no ha terminado con usted. Hay un propósito, hay un plan, hay algo que Dios tiene en su vida. Dele gracias a Dios, no se queje más porque su mamá lo tuvo. No importa si usted pasó pobreza, no importa si usted pasó dolor. Gracias a Dios que mi madre no me abortó y estoy acá para tocar las naciones de la tierra. Hay un propósito y Dios no ha terminado. Yo oro en este día que Dios te levante con el propósito. El diablo ha querido todo lo posible para pararte, decirte que no sirve, decirte que no puede, decirle que you're not gonna make it. Pero hoy yo te puedo decir,
Hay un Dios que te creó, te formó en las entrañas para un propósito divino. Has pasado lo que has pasado porque hay un Dios que te ama, hay un Dios que te guarda, hay un Dios que te cuida. Y tienes aliento porque ese aliento te lo dio hace 1000 años atrás. Bienvenidos al Rey Jesús Bolivia, la nueva forma de acceder a tus prédicas favoritas totalmente completas. Visítanos en nuestra página web. Y no te olvides de suscribirte, además activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo.